Muchísimas gracias, señor ministro, por su intervención. Vamos entonces a dar paso a nuestra agenda académica. Muchas gracias a los miembros de la mesa principal. Vamos entonces a pasar con la conferencia Gas Natural, una apuesta estratégica para Ecopetrol. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para que 40 millones de colombianos sigan disfrutando de los beneficios del gas natural. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Por eso entregamos el gas que facilita una movilidad amigable con el ambiente. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. Muy bien, la intervención por parte del doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. El doctor Bayón es el presidente del Grupo Ecopetrol, principal grupo energético de Colombia y uno de los más importantes de América. Es ingeniero mecánico y en sus más de 5 años en Ecopetrol, 4 de ellos como presidente. Bayón ha liderado un proceso de transformación que le ha permitido a la empresa enfrentar con éxito el complejo entorno mundial. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Luz Estela, Rodolfo, ministro, un gusto estar el día de hoy en Naturgas. Parece que hubiera sido hace más de 2 años que estábamos en este mismo escenario hablando sobre muchos de los desafíos que tiene la industria y la verdad que es un placer pues ver tantas caras conocidas y como bien lo decía el ministro, que la industria es sinónimo de reactivación, muchísimos desafíos, pero sobre todo es una industria que es parte de la columna vertebral de este país y así lo tenemos que entender. Grandes desafíos y quiero hoy compartir con ustedes la visión desde Ecopetrol, de algunas cosas que estamos haciendo hoy y de algunos desafíos que tenemos hacia adelante. Grupo Ecopetrol. El Grupo Ecopetrol ha cambiado, el grupo se ha transformado y hoy en día, después de la adquisición de ISA, del 51.4% de ISA, tenemos, si uno lo mira desde el punto de vista de gas, ustedes ven las cifras, 57 campos de producción, 80% de la participación en el mercado del gas natural, 42% del portafolio en recursos y reservas, redes, estamos en muchos de los departamentos del país. Pero también tenemos casi 50.000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica. Y si pensamos en algunas de las grandes tendencias que tiene la industria a nivel global, estamos hablando de electrificación, descarbonización. Y en ese sentido, esta industria pues juega un papel fundamental. Tenemos una capacidad interesante de autogeneración y ustedes ven pues los otros temas desde el punto de vista de refinación y campos de producción. Y tenemos una presencia regional. Y eso es bien importante desde el punto de vista de tener una plataforma que nos permite precisamente generar oportunidades de integración y de crecimiento. Desde el punto de vista de transición energética, Luz Estela hablaba de la necesidad de tener una transición ordenada, concepto con el cual estoy totalmente de acuerdo. El ministro usaba una palabra un poco diferente para referirse a esos cambios que se prometen o que por lo menos se hacen públicos o se hacen vocales y que definitivamente no están ligados a la realidad, a esa realidad de necesidad de mantener industrias como esta que son generadoras de una gran cantidad de valor, de oportunidad y de bienestar que permitan que hagamos las transiciones necesarias de manera ordenada. Y en ese sentido, desde Ecopetrol vemos la transición con 4 pilares principales. El primero, competitividad. Y esto en resumen es cómo cuidamos la industria que tenemos hoy en día, pero la hacemos cada vez más competitiva. Tecnología, procesos y en últimas que tengamos
una industria que sea segura, eficiente, ética y competitiva. Fundamental. Y en ese sentido, también desde Ecopetrol, nosotros vemos el petróleo, la refinación, el transporte como compañía integrada y el gas. Y hemos dicho que queremos ser una compañía cada vez más gaseosa. Una compañía que hoy tiene el 19% de su producción en gas y que vemos llegando al 30%. Diversificación, renovables, un portafolio que queremos llevar a 400 megavatios de renovables, principalmente solar, eólica, geotermia también. En diversificación tenemos hidrógeno. Luz Estela hablaba de hidrógeno, voy a hablar un poco más de eso también. Diversificación también incluye la adquisición que hizo el Grupo Ecopetrol del 51.4% de ISA. Y es precisamente pensar en esas tendencias que van a ser fundamentales en los próximos 10, 20 y 30 años. Descarbonización. Compromiso de tener cero emisiones netas de carbono al año 2050. Cada uno de nosotros, los que estamos acá, y no sé cuánta gente hay, somos muchos, en promedio somos responsables por 5 toneladas de CO2 de emisiones al año. 5. Si viajamos en avión, posiblemente un poco más. ¿Qué estamos haciendo al respecto? El tema de emisiones no es un problema de alguien más, es un problema que compartimos. Y el último concepto es el de sostenibilidad. Cuando nosotros pensamos en ser sostenibles, relacionamiento con el medio ambiente, con el entorno, con las comunidades de las cuales somos nosotros vecinos y parte, y con las buenas decisiones en gobierno corporativo, pensamos que la tecnología, innovación, conocimiento y tecnología tienen que estar en el corazón de la sostenibilidad. Tecnología digital, nanotecnología, por ejemplo, para tratamientos de agua, o tecnología para identificación de fugas de emisiones de metano. La tecnología es el catalizador que permite que seamos sostenibles mucho más rápido. Gas natural, y hay un montón de cifras. Recursos potenciales, Estela hablabas de 60, tengo 50, uno podrá decir es un poco más, es un poco menos, orden de magnitud. Pero son, de alguna manera, unos recursos muy importantes para el país. Desde Ecopetrol, incluyendo el 21, 22, 23, 1.300 millones de dólares de inversión en gas. Próximamente hablaremos del plan 22, 23 y 24. Potencial de autoconsumo en optimizaciones. Pensemos que no solo es poder ofrecer más gas. Si puedo hacer lo que estoy haciendo con menos gas, ese gas lo puedo liberar al mercado. 90 GBtu día. En términos de reducción de emisiones, 0 quemas rutinarias al 2030. Un compromiso que tenemos como Ecopetrol, 0 emisiones netas al 2030. Incluye reducción total de emisiones de alcance 1 y 2. Alcance 1, las que yo hago en mi operación, alcance 2, las que hago cuando alguien me vende un producto de energía, y alcance 3, reducción del 50%. Alcance 3 son las que un cliente nuestro o alguien que está utilizando un producto emite. Fugas de metano. Al final de este año queremos tener el 95% de las fugas de metano identificadas. También les voy a dar más detalle de eso, y autogeneración con gas al 62%. Enfoque social, fundamental. Nosotros estamos viendo 70,000 nuevos usuarios al 2024. Luz Estela, nos hablabas de todavía 1.2 millones de familias que cocinan con leña y con carbón. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo más grande como industria. Nosotros, por ejemplo, desde Invercolsa, y MAFE está por aquí en algún lado, estamos haciendo con Gases del Caribe, con un montón de ustedes, trabajamos en este sentido, fundamental. Y unas regalías, ministro, usted lo mencionaba, 700,000 millones de pesos, año 2020. Y por último, nuevas oportunidades, hidrógeno, voy a hablar de eso, biogás, que también lo mencionaron, internacionalización y algunos temas de infraestructura. La oferta al mercado nacional, y cuando nos dicen hay o no hay gas,
Yo lo he dicho públicamente, hay gas. Tenemos que acelerar la llegada de recursos que ya tenemos en gas y hacer que esos recursos estén disponibles de manera más rápida. Convertir esos recursos en reservas. Y ese es uno de los desafíos grandes que tenemos como industria. No les voy a dar todos los ejemplos, pero, por ejemplo, Chuchupa. Voy a hablar de eso en detalle. Rafa, en Jocol, hace 25 años no se hacían workovers en Jocol, en Chuchupa. Jocol hizo el workover ahora como operador offshore, o pozos en la costa, Bullerengue, Mamey, en Arrecife, o por ejemplo, el nuevo descubrimiento en Liria YW12, o la liberación de autoconsumos. Nuevamente, el gas que yo no necesite para mi operación lo puedo soltar al mercado. Y esos son 80 gigabtu día. 80 gigabtu día. Una cifra bien importante. En términos de pozos, ustedes ven que hemos hecho en el año 21, donde vamos para el 22. Y también tenemos que desarrollar el lado de la demanda. En la pandemia se cayó la demanda, hemos visto recuperación, pero tenemos oportunidad de hacer más. Esta foto es de ayer. Un pozo, un taladro en Pautosur C, que empezó perforación. Son pozos que pueden durar 8 meses, 80 a 100 millones de dólares de inversión. Y es parte del compromiso, tenemos ya 3 taladros perforando en esa zona. ¿Para qué? Para ir a buscar más gas. Liria YW12, un descubrimiento que anunciamos hace poco, 64% de la producción es gas, 36% crudo. Estamos cerca de las facilidades en Cupiagua. ¿Qué tenemos que hacer? Entender el tamaño del yacimiento. ¿Por qué es relevante? Porque es un descubrimiento nuevo, es un campo nuevo. ¿Por qué es relevante? 100% Ecopetrol. ¿En qué sentido? La capacidad exploratoria de la compañía. La gente dice, no se explora suficiente, coincido. No hemos sido exitosos. Tenemos algunos éxitos, tenemos que hacer más. Y miren la línea de tiempo. Empezamos a pensar en el pozo en el 17. 4 años nos demoramos para tener producción. La buena noticia, desde que sancionamos el proyecto, más o menos en marzo del 18, Alberto, creo yo, empezamos con la perforación, tuvimos que parar durante la pandemia, varios meses, todo el tema de protocolos de bioseguridad, y habíamos preinstalado ya las líneas de flujo, lo que nos permite estar con el pozo en producción. Ya hoy con un flujo estabilizado. Esa visión de tener la infraestructura lista para meter las moléculas, generar información dinámica del yacimiento y generar caja. Desafío de industria, desafío de industria. Les comparto digamos, o un ejemplo muy bueno que oí recientemente. En el Congreso de Petróleo y de Energía de Abu Dhabi, y hablaban de la Compañía Nacional de Turquía, y decían, hicimos un descubrimiento costa afuera, aguas profundas, año 2020. Delimitamos en el 2021. Primer gas, 2023. 3 años. Desafío como industria. ¿Cómo hacemos para que esos tiempos, lo que llaman time to market o tiempo al mercado, se reduzcan? Y que podamos traer más moléculas para todos los usuarios. Rafa, ahora sí llegó Chuchupa. Reservas de un poco más de 2 millones de barriles, 26 millones de pies cúbicos más de oferta, fundamentales. ¿Qué compensa? La declinación del campo, declinación natural de los campos. Y esto era algo que no se había hecho hace 25 años. Reconocimiento para Jocol también, porque es poner más gas en el sistema. Es que los técnicos digan, hay oportunidad, podemos ir a hacer trabajo en los pozos pueden dar más. Y los pozos están dando más. Desde el punto de vista de fracking, los proyectos piloto de investigación integral, contarles dónde estamos. 2 pilotos, Calé y Platero,
Estamos en asocio con ExxonMobil. El operador de los pilotos es Ecopetrol. Y hoy en día ya radicamos ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la licencia para Calais, 29 de octubre. Y estamos un poco más del 35% ya de la elaboración de Platero. ¿Por qué es importante? Quisiéramos, y ustedes lo ven ahí, empezar perforación, como decimos en la industria, que las brocas empiecen a girar a la derecha, en el segundo semestre del año 2022 y en el año 2023. Estamos monitoreando más de 200 variables ambientales: ruido, calidad de agua, emisiones, microsismicidad, material NORM radioactivo. Ustedes ven una fotografía del remolque, el taller, el ambiental o el laboratorio ambiental que desarrollamos en Santander, tecnología colombiana, para poder hacer las mediciones, pero también para permitirle a las comunidades que entiendan cómo se está haciendo el trabajo de medición. Ustedes me han oído muchas veces hablar de la necesidad de hacer eso de manera directa, transparente, de frente a todo el mundo. Yo lo he llamado operar dentro de una pecera, que la gente nos mire qué estamos haciendo. También he dicho, no se trata de que lo hagamos rápido, se trata de hacerlo bien. Pero es una oportunidad fundamental la que tiene el país en los no convencionales. Si uno piensa esto desde el punto de vista de gas, hoy tendremos 8 años, 10 años de reservas, depende si estoy hablando del país o de Ecopetrol. Esto nos podría dar 30, 40, 50 años más de reservas. ¿Importante o no? Fundamental. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros utilizamos el caso del Permian, donde ya estamos haciendo fracturamiento hidráulico. Año 2019, noviembre, empezamos producción. Teníamos 0 barriles de producción. Hoy, 2 años más tarde, tenemos 50.000 barriles de producción en el Permian. 2 años. 15% de la producción es gas. Fundamental. Con temas como reutilización del agua, 0 quemas en rutina, en TEAS. El tema de los no convencionales es súper importante. Es un tema que genera polarización posiblemente, muchas discusiones. Lo importante es que permitamos que desde la ciencia y la tecnología tengamos toda la información para tomar una buena decisión. La decisión de hacer fracking en el país es tan difícil como la decisión de no hacer fracking en el país. Nosotros somos autosuficientes en energía hoy. Fundamental que no perdamos esa condición. Y lo otro es que la energía más costosa, ¿cuál es? La que uno no tiene. Desde el punto de vista de diversificación, les decía yo, es uno de los pilares centrales en la transición energética. Biogás, hemos hablado un poquito de eso hoy, biometano o utilizar también la biomasa para hacer generación, infraestructura, gasoductos de conexión, ¿cómo llevamos esas moléculas rápido a los mercados? Micro LNG, ¿cómo traemos en tamaños de 20 o 40 gigabitio día o 20 o 40 millones de pies cúbicos? Gas criogénico, menos 160 grados, y lo podemos después gasificar y llevar, por ejemplo, a sitios en el país que no tienen infraestructura hoy en día. Gas natural comprimido. Y también pensar en esas facilidades o en cómo eliminar cuellos de botella. Internacionalización. Estamos desarrollando con Shell, que es el operador, con ustedes, Ana, con Shell y con Total, un yacimiento que se llama Gato do Mato. Esperamos tenerlo en producción alrededor del 2025, donde también tenemos gas. Ya tiene 4 pozos exitosos el yacimiento. Y les decía, en el Permian tenemos una producción también de gas. Hidrógeno.
Hoy Ecopetrol produce el 99% del hidrógeno del país, aquí en Cartagena, en la refinería. Pero lo hacemos a través del reformado de metano. Separamos el hidrógeno, utilizamos el hidrógeno para quitarle el azufre a las gasolinas y al diésel, y el CO2 sale a la atmósfera. Y estamos nosotros, en ese sentido, voy a hablar ahorita más adelante, mirando desde el punto de vista de hidrógeno, cuáles son las posibles utilizaciones del hidrógeno. No se preocupen que no les voy a hablar de todo lo que hay en el slide. Primero, uso industrial. Capacidad nueva en refinación o reemplazo de capacidad existente. Tenemos un piloto con un electrolizador pequeño, 50 kilovatios, pequeño, que debe estar llegando en la primera mitad del próximo año, para instalarlo inicialmente aquí en la refinería de Cartagena. Y tenemos unos pilotos también en ambas refinerías, en Barranca y en Cartagena. Movilidad sostenible, vehículos livianos, transporte masivo o camiones, y estamos ya desarrollando unos pilotos de movilidad, lo que llaman blending o uso térmico, mezclando el hidrógeno con gas. Hay gente que dice se puede al 5, al 10, al 15%, como se mezcla el etanol con la gasolina o el biodiesel con el diésel. Tener hidrógeno dentro del gas es como haber incorporado más reservas de gas, permitir que el gas también nos dure mucho más tiempo. Y por último, hay una oportunidad de pensar en que Colombia también mire al mercado internacional. ¿Cuál es el desafío? El mercado de hidrógeno todavía no está desarrollado. Es un mercado que hay que desarrollar. Captura de carbono. Y el primer mensaje que les quiero dejar aquí es que esto no es un tema exclusivo de Ecopetrol. Es coger el CO2 de la operación y darle una utilización. Y uno de esos puede ser almacenarlo en yacimientos que estén depletados y dejarlo en esos yacimientos. Esto es lo que se utiliza para producir el hidrógeno azul, por ejemplo. Y ustedes ven, ahí hay varios campos, pues no tienen los nombres, pero creo que tenemos entre 15 y 20 campos ya identificados como potencial. Tenemos también aplicaciones en el downstream o en la refinación, pero lo más importante es pensar en generación de clusters o unos hubs industriales donde Ecopetrol, las industrias en general, puedan trabajar para manejar esa necesidad de retirar el CO2 y poder almacenarlo. Este es un tema, y se los digo en términos de mi visión, que tenemos que acelerar. Este es un tema que tenemos que andar más rápido. Hemos hecho investigación, hemos hecho trabajo científico, trabajo técnico, pero tenemos que acelerar y pues van a oír más de Ecopetrol en ese sentido próximamente. Hablé de sostenibilidad, o si uno lo mira desde el punto de vista de las calificadoras, por ejemplo, a uno normalmente lo miden por temas como ESG, Environmental, Social and Governance, en español ASG. Ese ESG nosotros lo hemos combinado con tecnología y hablamos de TESG o sostenibilidad. Por ejemplo, reducción de emisiones. Reducción de emisiones. Si nosotros vemos las quemas en las TEAs, cuando uno va por los campos de producción y le dicen, oiga, ingeniero, y todo ese gas que estamos quemando ahí, ¿ese gas lo podemos meter en los sistemas? ¿Mandarlo al mercado? A veces tiene desafíos porque tiene contenido alto de CO2, 40, 50, 60%. Lo podemos usar para generar electricidad, por ejemplo. Y en el caso nuestro, 2017 a hoy, 50% de reducción en las quemas en TEAs. Y en vez de que el gas se esté quemando, el gas está yendo a otro uso. Y está generando valor. Fundamental, fundamental. Y tiene una reducción importante en términos de emisiones también, 600,000 toneladas. Y en términos de emisiones fugitivas, y voy a echar una historia sin nombrar la persona.
Alguna vez hablábamos con alguien sobre el carbón. Y hace unos años uno decía, el carbón está atravesando un problema difícil. La gente en muchas partes del mundo no quiere carbón. Colombia tiene una industria de carbón muy importante. Y hablábamos con esta persona y decíamos, bueno, pero el gas es mucho mejor que el carbón. La segunda derivada de eso es siempre y cuando lo quememos. Y siempre y cuando no lo dejemos fugar. En una brida, en una válvula, en un instrumento, en un techo de un tanque. Y esas son las emisiones fugitivas de metano. Y eso que le pasó al carbón nos está pasando a nosotros. Nosotros decimos que el gas es fundamental en la transición. Y yo estoy convencido de eso. Pero hay mucha gente que dice que el gas no cabe en la transición. Y ese es parte del desafío que nosotros tenemos. ¿Cómo seguir posicionándonos como industria, por ejemplo, para no tener emisiones fugitivas? Desde Ecopetrol tenemos desde hace un par de años más de 750 fugas que han sido cerradas, 60.000 toneladas de CO2. Y les decía, a final de este año vamos a tener el 95% de las instalaciones inventariadas. Parte del problema del metano cuando se fuga es que no se ve. No se ve. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizar tecnología. Con cámaras que pueden llevar operadores, con drones, con aviones, con satélites. Embajadora, lo que hemos conversado sobre tecnología satelital, por ejemplo, que Australia utiliza. Y en ese sentido es que hagamos visible las emisiones fugitivas. En la medida en que nosotros veamos los temas, los hacemos propios. Y eso es parte de lo que hemos hecho en Ecopetrol. Y en términos de movilidad, pues también tenemos una oportunidad grandísima. Otra historia muy bonita, Chichimene. ¿Se acuerdan cuando bajamos de más de 40, el 50% de emisiones? Chichimene tiene que ver con eso. Chichimene quemaba 17 millones de pies cúbicos al día. Hoy está quemando 8 y la idea es que lleguemos a 3. ¿Qué estamos haciendo? El gas que iba a la TEA, 40% de CO2, difícil de manejar, entra a una planta de tratamiento, genera 9.2 megavatios, 25% de las necesidades del campo. Estamos reduciendo más del 60% las quemas y 44.000 toneladas de CO2 al año. Fíjense que en casi todos los temas que estoy presentando utilizo alguna medición de emisiones. Es fundamental. De hecho, en Ecopetrol nosotros cuando miramos los proyectos le ponemos un precio a la tonelada de CO2. Hoy en día es de $20 y tenemos una senda que va a llegar a $40. El proyecto que hagamos tiene que pagar por el costo de esas emisiones. Eventualmente eso se puede convertir en algo a nivel mundial cuando haya un precio de carbono, es tener un precio para esas emisiones de CO2. Y eso eventualmente puede llegar. Ya voy a cerrar. Gas y GLP, fundamental. 12 millones de colombianos utilizan el gas y GLP. Y en términos de gas, nuevos usuarios, estamos viendo lo que les decía, unos 70.000 al 24. Hay una inversión de unos 9.000 millones de pesos. Pero es fundamental porque es acercarnos a la gente y permitirle a la gente, por ejemplo, y uno diría, bueno, pero estoy compitiendo con el GLP también. Nosotros, pues ustedes saben, somos grandes productores de GLP, pero para mucha gente, en vez de gastar 140.000 pesos al mes en GLP, pueden gastar 15.000 pesos en gas. Y a uno le dicen en las regiones, eso es darle caja nuevamente a la gente, es permitirle que tengan recursos adicionales. Y estamos en ese sentido trabajando, y aquí está el ejemplo de Arauca, con algunas de las alcaldías y con la gobernación, para precisamente llevarlo, y el ministro lo decía, a esos estratos 1, 2 y 3, la posibilidad de que tengan un combustible confiable, ambientalmente amigable, y que de alguna manera también pues es
un cambio fundamental desde el punto de vista de vida, de condiciones y de calidad para todas estas personas. 2 minutos. Desde el punto de vista de lo que viene. Desde el punto de vista de lo que viene. Y el ministro nos decía también, tenemos que trabajar de manera articulada. Y aquí hay algunos de los temas que nosotros vemos como fundamentales, como críticos. Ustedes me podrán decir, oiga, ingeniero, le faltaron algunos. Posiblemente sí. Pero yo creo ahí, Rodolfo, y todos, parte del desafío es cómo nosotros, si bien tenemos unas reglas en términos de la competencia, cómo seguimos fortaleciendo al sector. En temas como, por ejemplo, que esos proyectos lleguen más rápido al mercado. El ejemplo de Turquía que les contaba yo. ¿Cómo hacemos para que las moléculas lleguen al mercado mucho más rápido? Ahí tienen que estar todos los agentes, el tema del licenciamiento ambiental, por poner algunos temas. Marco regulatorio, muchísimo se ha hablado de eso, desde el punto de vista de cómo hacemos para que el suministro y el transporte se den de manera más ágil. Ampliar el acceso de las comunidades al gas. Pues Estela hablabas de 1.2 millones, yo tengo 1.7, posiblemente la cifra está en algún lado, pero es muchísima gente que no tiene acceso al gas. Descarbonizar operaciones. Fundamental. Fundamental. Y el último es incentivar esa creación de nueva demanda. Antes de cerrar, contarles una experiencia reciente también. Nosotros en Colombia, y creo que es correcto, decimos, el gas es parte de esos energéticos que tienen que hacer de la transición una posibilidad. Y los renovables complementan el gas natural, solar, eólico y demás. Y el país ha hecho, digamos, un esfuerzo grandísimo para tener más renovables. Esta semana pasada, hablando con gente de Emiratos Árabes, decían, la carga básica de los sistemas energéticos va a venir de los renovables y el gas va a ser el complemento. Yo les digo, eso no lo había habido jamás, pero están pensando de una manera distinta. Puede ser de una forma, puede ser de la otra. Lo importante yo creo es, y en el seno de este Congreso, pensar que como industria de gas tenemos un papel fundamental que seguir jugando. Fundamental en términos de esa transición, de hacer que el gas llegue a las personas. Colombia ha sido súper exitosa en términos de masificación de gas. Nos falta hacer todavía un poco más. Nuevamente, les agradezco la oportunidad de haber venido a compartir con ustedes la visión de Ecopetrol. Luz Estela, gracias por la invitación. Y desde Ecopetrol, comprometidos con seguir siendo parte de esa columna vertebral del país. Le hemos dado como industria muchísimo a los colombianos y tenemos todavía muchos desafíos, pero estoy seguro que tenemos el compromiso, tenemos la gente adecuada, tenemos también el conocimiento y la tecnología. Y vamos a ser fundamentales para que el país siga progresando, para que nos recuperemos de manera más rápida y para que entre todos hagamos que la transición energética sea ordenada y en últimas le permitamos a los compatriotas que tengan una mejor calidad de vida. A ustedes muchas gracias.